El pueblo francés llevaba 2 semanas esperando este anuncio, la conformación de este gabinete, resultado de esas elecciones anticipadas por el presidente Emmanuel Macron, elecciones legislativas anticipadas que tanta polémica han causado. Bien, Erika, ¿cuál sería el análisis del equilibrio de fuerzas en este nuevo gabinete francés? Rosa, lo conocíamos un poco, si bien el gobierno de Emmanuel Macron tenía algunos visos hacia la izquierda, pues este gabinete de Michel Barnier es un gabinete de centro derecha y del ala más a la derecha también de Renaissance, el partido de Emmanuel Macron y del bloque presidencial, empezando por el ministro del Interior, Bruno Retailleau. Sabemos que él es el jefe de fila de los senadores del partido de derecha, los republicanos. Recordemos que la derecha tiene la mayoría en el Senado y justamente es una cámara muy conservadora y por allí pasan todas las leyes que proponen los diputados. El mejor ejemplo es la última ley de inmigración. Recordemos que ese texto había sido redactado en la Asamblea Nacional, era ya un texto bastante restrictivo para lo que se espera de Francia, el país de los derechos humanos, pero se endureció aún más justamente con las reformas que hicieron los senadores de derecha en el Senado. Luego recordemos que se terminó aprobando con la ayuda de la extrema derecha, pero que finalmente fue el Consejo de Estado el que restringió algunas de las medidas porque eran prácticamente inconstitucionales. Así que es justamente lo que hoy reclamaba, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon y en general muchos de los ministros, sobre todo aquellos de derecha que han sido nombrados hoy como la ministra, por ejemplo, de Agricultura también, son ministros anti-aborto, la inclusión del aborto, votaron contra la inclusión del aborto este año en la Constitución francesa y también fueron muchos miembros de la manifestación para todos. Recordemos aquella que se oponía hace algunos años al matrimonio homosexual. Así que es un gobierno bastante conservador. El único ministro de izquierda de divers gauche, que son diputados o en general parlamentarios de izquierda que no pertenecen a un partido político, va a ser el ministro de Justicia. Y recordemos que permanecen 3 ministros del gobierno de Emmanuel Macron. Agnès Pannier-Runacher queda en Ecología, ¿no es cierto? El ministro de Defensa se mantiene y se mantiene también Rashida Dati, que venía ya de la derecha y que era la ministra de Cultura, se mantiene ella en su cargo. Así que en general un gobierno mucho más a la derecha, por lo mismo a la izquierda, ¿no es cierto?, alza la voz reclamando que se han robado las elecciones y con este gobierno es la confirmación de que es la continuidad, pero aún más la continuidad hacia la derecha de lo que fueron los gobiernos de Emmanuel Macron anteriores, Borne, Attal y Philippe. Erika, ¿y cómo se entiende precisamente que este gobierno vire todavía más a la derecha de los precedentes, teniendo en cuenta, como bien decías, esta inconformidad por parte de la izquierda expresada por Jean-Luc Mélenchon, entre otros, quienes forman parte de este nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas que representa la fuerza más votada en la Asamblea Nacional? Bueno, recordemos lo que pasó a Rosa durante todas estas conversaciones que ha habido para nombrar un futuro gobierno y sobre todo para nombrar al primer ministro, Michel Barnier, un primer ministro del partido de derecha, los republicanos. El presidente y su gobierno decían que él ahora ya no era parte del juego político, no, sino que un garante de las instituciones y que su responsabilidad era nombrar un gobierno que fuera el menos censurable posible. Y ahí es donde están los rumores todavía, aunque los ha desmentido Marine Le Pen y otros personeros de la extrema derecha, de que finalmente la extrema derecha se comprometió a no censurar a un gobierno técnico o un gobierno en realidad de derecha cuando ya le propusieron el nombre de Michel Barnier. Marine Le Pen habría prometido eso y eso dio al presidente Emmanuel Macron la confianza, pero claro, obviamente que si ese acuerdo existió también hay que cumplir con ciertos nombramientos que vayan en la línea del partido de Marine Le Pen, aunque ahora ellos vayan diciendo que el tema de quién gobierna ahora no les interesa y que en realidad su vista está puesta en el año 2027 en las próximas elecciones presidenciales.
Erika, pues muchísimas gracias por esta primera ampliación. Antes de despedirte, quería preguntarte precisamente cuáles son los focos, los principales retos que tiene este nuevo gabinete, porque hemos escuchado en estos días previos a que se conociera la conformación disputas acerca de la política fiscal, este déficit que enfrenta Francia, una eventual subida de impuestos o no, los presupuestos que hay que aprobarlos más pronto que tarde. Sí, efectivamente. Bueno, el tema más importante en estos momentos para los franceses es el tema económico. Francia tiene un gran déficit fiscal, tiene un gran endeudamiento también. Sabemos que la Unión Europea inició un procedimiento, ¿no es cierto?, y podría castigar al país, que tendría que pagar una multa millonaria si no arregla su economía. En ese sentido, el primer ministro Barnier fue claro, dijo, es una situación caótica, ha habido llamadas de atención de la Corte de Cuentas, también del gobernador del Banco Central, así que va a ser un tema prioritario, pero al mismo tiempo Barnier hablaba del hecho de que habría subidas de impuestos porque justamente una de las consecuencias o de las causas en realidad de este endeudamiento y de este déficit es que ha habido pocas entradas en el gobierno francés. Los ingresos han sido menores de lo que se esperaba. Por lo tanto, Michel Barnier dijo que iba a subir sus impuestos, entonces ahí hubo el oficialismo que se levantó, ¿no es cierto?, Gabriel Attal diciendo, bueno, no, nosotros entonces no vamos a participar, un poco como amenazando no entrar a este gobierno si eso ocurría. Finalmente, este fin de semana o el día viernes hubo una clarificación, dijeron sí, los impuestos, pero no para la clase trabajadora, no para la clase media, así que suponemos que por ahí se podría tocar a las grandes ganancias, aunque estando a la derecha va a parecer un poco complicado una medida como esa, ¿no? Y en general, bueno, está también el tema de la salud, el tema de la inmigración también, que además ha sido uno de los temas fuertes de la extrema derecha y que fue uno de los temas fuertes de las últimas elecciones legislativas, la ecología, la gran deuda ecológica que tiene el gobierno de Emmanuel Macron, castigado por los tribunales por inacción climática. Michel Barnier también, cuando dijo su discurso de pasación, habló de la seguridad, que son también temas muy de la derecha y de la extrema derecha. En general, van a ser temas sobre todo de este tipo, pero principalmente creemos que el principal punto a tratar va a ser el de la economía, obviamente.